Muy bien, muchachos. Hoy día vamos a ver el tema de generación del 98 y el tema de generación del 27. ¿Ya? Son los temas que vamos a ver. Entonces, para ver los temas, procedo en este momento a compartir pantalla. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla. En 3, en 2, en 1 y compartiendo pantalla. Bien, chicos. Entonces, aquí tenemos el material. Vamos a abrirlo para poder explicarlo. A ver, primero esto. Vamos a ver el tema de generación del 98. ¿Qué es eso? ¿Cómo que generación del 98? A ver, te explico. La generación del 98 es un grupo de escritores, ¿ya? Cuando alguien te hable de generación, recuerda que generación es un grupo de escritores. Y es un grupo de escritores, en este caso del 98, que se reunió por un motivo. Sucede que toda generación se reúne por un motivo. Algo les ha pasado para que se reúnan. No es que decidieron reunirse porque sí, no. Una generación se ha reunido por algún motivo. ¿Y qué pasó en España? Pues porque este tema es de España. La pregunta sería, ¿qué pasó en España para que este grupo, un segundo, por favor, ¿qué pasó en España para que este grupo de escritores se reúna? Tuvo que haber pasado algo. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue el desastre español. Pero vamos a hablar paso a paso, ¿ya? Ahora pasemos a otro punto. A ver, pasemos a qué es una generación. O sea, cuando alguien nos habla de generación, ¿qué hay que entender? A ver, una generación literaria es un grupo de escritores que, nacidos en fechas cercanas y movidos por un acontecimiento de su época, se enfrentan a los mismos problemas y reaccionan de modo semejante a ellos. Eso es una generación, ¿verdad? Eso es. Ahora, ¿qué pasaba en España? ¿Qué pasó para que surja una generación? Pues mira, número uno, el final del imperio colonial español. Sucede que España, como tú bien lo sabes, había sido una potencia mundial, ¿verdad? España era un país que había sido muy, muy poderoso. Por ejemplo, había tenido muchas colonias. Por ejemplo, el Perú, Chile, Argentina, ¿no? La mitad de Sudamérica y la mitad de Centroamérica habían sido de España. Entonces, España había sido un país muy poderoso, ¿ya? Muy, muy poderoso. Pero este imperio español fue decayendo poco a poco, ¿ya? Hasta que ocurrió algo. En el año de 1895 se produce el levantamiento de Cuba y en el 96 el de Filipinas. Y luego en el 98 España se ve obligada a firmar un tratado de que sufrió una derrota frente a Estados Unidos y tuvo que aceptar la independencia de Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Así es como Estados Unidos se queda oficialmente sin colonias. ¿Ya? Ahora, el hecho de perder las colonias es lo que llamamos el desastre español. Eso fue el desastre español, que consiste en la pérdida de las últimas colonias. España era un país que dependía de sus colonias. Cuando las pierde, esto provoca su desastre nacional. Este hecho es lo que une a la generación del 98. ¿Por qué? Porque el español no, no va a sentirse bien de todo esto. Es decir, ellos eran potencia mundial y luego pasan a ser un país sin colonias. Pero no solamente eso, es un país atrasado en comparación con el resto de Europa.
otros países vecinos de España, como de repente Francia o Inglaterra, eran potencias mundiales, pero en cambio España, pues España no lo era. Era un país atrasado a nivel industrial, demasiado agrícola y rural en comparación con sus vecinos. Entonces, muchachos, ese es el desastre nacional español, ¿ya? El desastre nacional español. Y ahí es cuando aparece la generación del 98, integrado por Unamuno, Azorín, Baroja y Valle Inclán. Ellos son los integrantes de la generación del 98. ¿Cuáles son sus características? Número 1, se rebelan y protestan ante el atraso de España. Esto hace que propongan soluciones para la reconstrucción de la agricultura, la educación, la cultura y la economía del país. ¿Sí? Ellos se rebelan, ellos protestan ante el atraso de España. Ahora, ¿qué más? Los autores españoles, ¿ya? Se rebelan contra este atraso. O sea, no puede ser que España sea un país atrasado. ¿Por qué? Debe ser un país ejemplar. Los autores del 98 proponen la reconstrucción de la agricultura, la educación, la cultura y la economía del país. Segundo punto, también proponen la integración de España en Europa. Es que España no parecía europea. Lo que la generación del 98 propone es que España se integre de forma verdadera a Europa. Ahora, esta generación exalta valores nacionales y patrióticos a medida que adquieren un mayor conocimiento y aprecio de España. También tenemos su afán reformador. Hace que adopten un determinado estilo literario para exponer sus ideas. Son autores que exponen ideas y que utilizan un estilo sencillo, claro, llano. A ellos les importa que sus ideas se comprendan, que se entiendan, ¿ya? ¿Qué más? Su lenguaje es muy sencillo. Las obras del 98 no quieren ser obras complejas, difíciles, herméticas, no buscan eso. Hay un lenguaje sencillo y expresivo que rompe con la retórica recargada de la época. No quieren escribir obras complejas, sino sencillas, que el público lo entienda, un vocabulario apropiado. Y luego usa mayormente oraciones simples, concisas, breves. Como les digo, ¿no? Ellos no quieren crear obras difíciles, quieren que se entiendan sus obras. Ahora, ¿quiénes son los autores del 98? Tenemos, por ejemplo, a José Martínez Ruiz. Él es conocido como Azorín, era su seudónimo, el autor de Los pueblos o de clásicos modernos. José Martínez Ruiz fue un famoso ensayista que le dio nombre a la generación. Él fue quien dijo, nosotros somos la generación del 98. Luego tenemos a Antonio Machado, el poeta del 98. Él es el poeta más importante del 98. ¿Ya? Se llamó Antonio Machado. Sus obras más importantes son Soledades y Campos de Castilla. Luego tenemos a Ramón del Valle Inclán. Él es autor de Tirano Banderas, una de las primeras novelas que tratan de un dictador. Luego tenemos a Miguel de Unamuno, autor que hoy día vamos a ver. Otro es Pío Baroja, el autor de Camino de Perfección. Juan Ramón Jiménez era el menor del grupo. Para muchos es más modernista que noventachista. Y fue el autor de Platero y yo, una famosa obra que trata de un hombre y su mujer. Es una elegía prosaica. Para terminar, tenemos a Miguel de Unamuno. Unamuno nació en 1864 y murió en 1936. Fue uno de los últimos sabios españoles, un hombre muy original, muy culto, muy polémico. Fue un famoso pensador, ensayista. Escribió
diversos tipos de obras, ensayos, poemas, novelas, dramas, escribió de todo. Ahora, Unamuno tiene varias obras, como estas, mira, estos son ensayos que hizo Unamuno. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es una obra donde un autor reflexiona sobre un tema. Así que aquí tenemos ensayos. En estos ensayos, Unamuno reflexionaba sobre diversos temas. Por ejemplo, tenemos Vida de Don Quijote y Sancho. En este ensayo, Unamuno reflexiona sobre quién es Don Quijote, quién es Sancho Panza, y lo vincula con nuestra sociedad. ¿De qué hablo? Hablo de que en ese tiempo, en estos tiempos del 98, los españoles buscaban ejemplos. Me refiero a quién seguir, a quién imitar. Y Don Quijote y Sancho eran una buena opción. Por ejemplo, Don Quijote era un idealista, era un soñador, ¿verdad? Y Sancho Panza era un hombre materialista. ¿Qué decía Unamuno? Que es importante ser como Don Quijote. Es decir, es importante ser un hombre soñador, un hombre idealista, ¿verdad? Ahora, otra obra de Unamuno muy importante es el sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, publicado en 1913. Este libro tiene que ver con cómo Unamuno reflexiona sobre el más allá, sobre la muerte, la inmortalidad. Unamuno sabe y dice que todos vamos a morir. Esta obra trata de eso. Todos vamos a morir, pero no hay que estar tan tristes, porque nosotros de alguna forma podemos quedarnos aquí. ¿Y cómo? Podemos quedarnos, pues, podemos quedarnos tal vez con alguna forma, ¿no? De repente con un libro, o haciendo una gran acción, o de repente con los hijos. De todo eso trata esta obra, de la muerte, la inmortalidad, el alma, y cómo podemos quedarnos, ¿no? Ahora, otro libro es La agonía del cristianismo, donde este autor reflexiona sobre la religión católica. Y otro libro es En torno al casticismo, que trata de el español. ¿Qué es ser español? ¿Ya? Y por último, a ver, vamos a pasar a las novelas de este autor. Muy bien. Ahora pasemos a otro punto. Vamos a pasar a las novelas. Unamuno también creó novelas como Niebla, Abel Sánchez, San Manuel Bueno Martín y La tía Tuna. Estas son novelas, ¿verdad? De las tres novelas, tal vez sea bueno recordar de qué trata San Manuel Bueno. San Manuel Bueno es una novela que trata de un santo llamado San Manuel. Y San Manuel vive en un pueblo donde la gente pues es muy feliz, porque vienen cerca de él a un santo, ¿verdad? Pero este santo guarda un secreto, que este santo no cree en Dios, es ateo, pero finge ser santo para que la gente pueda morir feliz. Entonces, es un libro muy existencial, que trata de cómo los humanos se sacrifican para que otros sean felices. ¿Sí? Es un libro que tiene como tema la religión también. Muy importante, ¿ya? San Manuel Bueno de Unamuno. Ahora, no olvidarnos del poeta de este grupo, que fue Antonio Machado, un poeta que nació en el 75 y murió en 1939. Un poeta de una vida muy sencilla. Un poeta que escribió pocos libros, pero muy hermosos, que lamentablemente se tuvo que exiliar en la Guerra Civil Española, ¿ya? Y murió en Francia.
Sus obras más importantes son Soledades, Campos de Castilla y Nuevas Canciones. Aquí tenemos algunos poemas quiero leerte este poema que dice: la plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. Ha pasado un caballero, quién sabe por qué pasó, y se ha llevado la plaza con su torre y su balcón y su dama y su blanca flor. ¿Ya? Es un poema de Antonio Machado. Pero tal vez el poema más conocido de Machado es este, el que dice: caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. ¿Claro? Ahora, para terminar con el 98, comentando un poquito de este autor. Su nombre es Juan Ramón Jiménez, que nació en 1881 y murió en 1958. Jiménez fue un poeta muy influenciado por el modernismo. Este poeta se exilió en Puerto Rico debido a la guerra civil y ganó el premio Nobel en el año de 1956. Lamentablemente, este poeta no va a sobrevivir a la muerte de su esposa, a la que él quería mucho. Este poeta murió en el 58, ¿ya? Murió en 1958. Ahora, Juan Ramón Jiménez fue un poeta que escribió de diversos temas. Escribió mucho de la belleza, de la naturaleza, y tuvo varias etapas poéticas, como de una poesía pura, una poesía modernista, una poesía desnuda y una poesía intelectiva. Así escribía este autor. Ahora, ¿cómo que poesía pura? En un comienzo, Juan Ramón Jiménez escribía una poesía más inocente, una poesía influenciada por el poeta Becker. Ahí encontramos el libro Áreas Tristes. Luego tuvo una poesía más modernista, con más adjetivos, con más ritmo, más musicalidad. Aquí encontramos el libro Platero y yo. Luego tuvo una poesía llamada Desnuda, en la cual el poeta se cansa de tanta música, tanto adjetivo, y prefiere una poesía más simple, más sencilla, más personal. Aquí encontramos el libro Diario de un poeta recién casado. Y finalmente una última etapa más mística, más metafísica, más reflexiva, cuando habla más de Dios, entre otros temas. Ahora, Juan Ramón Jiménez es el autor de un famoso libro, el famoso libro Platero y yo. ¿Ya? Platero y yo es un libro hermoso e inclasificable. Es un libro que trata de un hombre y su burrito, ¿sí? De un hombre y su burrito. Aquí tenemos un fragmento de Platero y yo. ¿Ya? Vamos a ampliarle para poder leer. Dice, a ver, perdóname un poquito. Leamos un fragmento comercial. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache, sus ojos, son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejó suelto y se va al claro, y acaricia tibiamente con su hocico, rozando las apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe el no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy, le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados,
con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piel. Cuando paseo sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despacioso, se quedan adentro. He allí un fragmento de Evangelio. Es un libro muy bonito, que muchos pensaban que era para niños, pero la verdad es que no, no es un libro para niños, ¿ya? Es un libro para todo el mundo, para todo el mundo que quiera leer la historia de este hombre y su novia, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que quería mostrarte sobre la generación de 98. Y ahora pasamos a la generación de 27. Así que, muchachos, continuamos. Pasamos a la generación de 27. A ver, la generación del 27 es una generación posterior. No se dio al mismo tiempo, es posterior. ¿Qué tan posterior? Bueno, prácticamente 29 años después. Recuerda, una generación se reúne por un motivo, por algún motivo. ¿Y por qué se reunió esta generación? Mira, aquí está. Se reunieron debido al tricentenario de la muerte de Góngora. ¿Quién es Góngora? A ver, muchachos, ¿alguien del aula recuerda quién es Góngora? ¿Alguien está allí? ¿Alguien vivo? A ver, contesten, muchachos. ¿Alguien que está en clase? ¿Nadie? Uy, ¿están en clase o no, joven? A ver, ¿están ahí o no? A ver, comenta, basal, sí, sí estamos, profe. Ya, muy bien. Muy bien, ok, muy bien. Suma, Fernández, Gil, Espíritu, muy bien. ¿Quién será, profe? No lo conozco, te ha sonado. Góngora era un famoso poeta español, ¿ya? Famoso poeta. ¿Y qué le pasó a Góngora? ¿Qué le pasó? Pues le pasó que lamentablemente estaba siendo olvidado. ¿Por qué? Es que Góngora había sido un grande de España, había sido un gran poeta de la Edad de Oro. Lamentablemente estaba siendo olvidado. Pero ¿por qué estaba siendo olvidado? Estaba siendo olvidado porque este poeta había sido muy culto, había sido un poeta muy culto. Entonces, su poesía tan culta, pues lo que hizo fue que nadie lo entienda, que nadie sepa exactamente quién es Góngora. Y por eso el poeta fue olvidado, ¿ya? Pero este poeta era un plano, o sea, no merecía ser olvidado. No, no merecía. Y por eso los autores del 27 deciden rendirle homenaje. ¿En qué año? En 1927. ¿Y por qué ese año? Porque en ese año se cumplían 300 años de muerto. Entonces, si te preguntan por qué se reúne la generación del 27, tú dirás por el tricentenario de la muerte de mundo. ¿Ya? Por el tricentenario se cumplían 300 años de muerte. Se cumplían 300 años de muerte. Así es. Ahora, esta generación del 27 lamentablemente va a vivir un hecho histórico horrible. ¿Y de qué hecho hablo? Hablo de la guerra civil española. La guerra civil española fue un hecho histórico terrible para este país. Se produjo desde 1936 hasta 1939. En estos 3 años, España se va a desatar. Van a matar a sus intelectuales, a sus poetas, a sus pensadores. Eso fue la guerra civil. Y va a terminar con la dictadura del general Franco. Ya eso va a pasar. Una dictadura. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen justamente de eso. Esta imagen representa al dictador Franco y lo pinta en vida de un general
con aquí la esvástica, con una calavera. Este general, pues, mira, es acompañado por los militares, por los empresarios y por la Iglesia Católica. Así es. Bueno, pero no hablemos de eso. Pasemos a otro punto. Ahora, cuando hablamos de generación del 27, hablamos de un grupo de escritores. ¿De qué movimiento? O sea, esta generación del 27, ¿a qué movimiento pertenece? Pertenece a la generación vanguardista. Ellos son vanguardistas, ¿verdad? Son de vanguardia. Como son de 1927, es obvio que son vanguardistas. Ahora, ellos aparecen después de la Primera Guerra Mundial y recuerden que van a ser influenciados por algunos mismos vanguardistas. Por si acaso aquí te estoy recordando qué era el vanguardismo, ¿verdad? Ahora, recordarte algunas características de vanguardia. Por ejemplo, el afán de originalidad. ¿Te acuerdas que los vanguardistas querían ser originales? Bueno, la generación del 27 también. Los autores querían ser originales y para eso experimentaban con el lenguaje. En la vanguardia se usaba la escritura onírica. ¿Qué era eso? Escribir bajo el dictado de la inconsciencia, sin que la razón intervenga. Esto era usado por los poetas vanguardistas. La generación 27 también lo va a usar. Los poetas vanguardistas usaban metáforas para deformar la realidad. La generación 27 también lo va a usar. La poesía vanguardista se caracteriza por la intrascendencia. Es decir, ver a la poesía ya no como una representación de la realidad, sino como un juego de palabras. Esto también se va a usar con los poetas de vanguardia y también con la generación del 27. Ahora, la generación del 27 estuvo integrada por varios poetas. Aquí tenemos a los poetas del 27. Entre todos ellos destaca García Lorca. Pero antes de hablar de él, mira, aquí tenemos un concepto, ¿no? El concepto de generación del 27. Si te preguntan qué es generación 27, tú dirás que es un conjunto de escritores, en su gran mayoría poetas, ¿verdad? Ellos, la generación del 27, fue denominada así porque ellos vivieron homenaje a Góngora por el tricentenario de su padre. Pero este grupo de poetas iba a ser llamado la generación de la dictadura. ¿Por qué? Porque ellos vivirán una dictadura. También tenemos la generación de las vanguardias. Y también tenemos los nietos de 98. Así les decía, ¿verdad? De estas tres maneras. Generación de la dictadura, generación de las vanguardias y nietos del 98. Muy bien. Pasemos a otro punto. Esta generación, el 27, excedió al mismo tiempo que otro movimiento conocido como ultraísmo. Es decir, en España hubo dos grupos al mismo tiempo. Unos fueron los ultraístas y otros fueron la generación del 27. Ahora, la generación del 27 va a asimilar influencias de los ultraístas. Por ejemplo, el uso de metáforas complejas. Algo más del 27 es que rechaza el modernismo, este movimiento de Sudamérica. El modernismo influyó, por ejemplo, en Juan Ramón Jiménez, pero los del 27 no quieren saber nada ya con esa estética modernista. Y un dato más, algo muy curioso, es que la vanguardia española no es igual a las demás. ¿Por qué? Por ejemplo, los autores del 27 no rechazan a sus maestros. Recuerden que la mayoría de autores vanguardistas rechazaban lo anterior, pero la generación del 27 no. Ellos no rechazan. Ellos más bien combinan su tradición con lo innovador.
con la estética de vanguardia. Ahora, ¿quién es el autor de hoy? El autor de hoy es Federico García Lorca, un autor que nació en Fuente Vaqueros en 1898 y murió en 1936 en Pisma. Este autor destacó en poesía, teatro, música, folclore y dibujo. Fue un artista completo, conocido como el poeta de los gitanos y como el trovador moderno. Así fue conocido como el trovador moderno. Ahora, este poeta fue el más destacado del 27, el más destacado, y fue su libro. Compuso poesía, también teatro, y en sus obras siempre combinaba lo popular y lo culto, lo antiguo y lo nuevo, lo espontáneo y lo reflexivo, lo español y lo universal. Este autor viajó por diferentes partes del mundo. Por ejemplo, viajó a Nueva York, viajó a Cuba, viajó a Uruguay y a otros países. Lamentablemente, en la Guerra Civil Española, a este poeta lo fusilaron. Lamentablemente lo fusilaron. Y fue fusilado por las tropas militares falangistas. Ahora, García Lorca, ¿por qué fue fusilado? Lo acusaron de varios cargos, entre ellos ser homosexual. Pero yo creo que no hay ningún motivo para matar a otra persona, seas homosexual, o seas hetero, seas católico o no, seas blanco o negro, no interesa, ¿no? O sea, este autor lamentablemente fue víctima de la intolerancia. ¿Ya? Lo fusilaron en España en la guerra civil. Fue un autor con una gran imaginación, con una gran riqueza verbal, y creó varios poemas. Por ejemplo, poema de un cantejondo, romancero gitano, poeta en Nueva York, son algunos libros de este autor. Ahora, este autor solía proteger, ¿ya? Y solía como ser solidario con ciertas minorías vulnerables. Por ejemplo, en su libro Romancero Gitano, él denuncia cómo los gitanos son perseguidos, cómo los gitanos son asesinados por los policías. Los gitanos han sido muy perseguidos. García Lorca denuncia eso, cómo se mata lamentablemente al pueblo gitano. Él, cuando vio tal injusticia, tuvo que denunciar. Otro libro de este autor donde hace algo parecido es Poeta en Nueva York. En Poeta en Nueva York, él denuncia los abusos contra el pueblo afro, cómo se están maltratando al pueblo afro en Nueva York, cómo se le margina, cómo se le segrega, cómo se le aparta, cómo se le aísla a este ciudadano estadounidense. Ahora, aquí he agregado algunos datos de Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York es el poemario más vanguardista de García Lorca. Es un poemario publicado póstumamente, o sea, se publicó después que él murió. Pertenece al género lírico, ¿ya? Pertenece al género lírico y tiene las siguientes características. Primero, privilegia el verso libre y renueva su léxico, adoptando un imaginario contemporáneo. O sea, en este poemario no hay tanta métrica, no hay tanta estrofa, no hay tanto verso, no. ¿Qué hay? Verso libre. Es como que el autor escribe de forma más suelta, ya sin normas, sin métricas, sin leyes. Él escribe dejando volar su imaginación, dejando volar su genio. Este libro está compuesto por poemas muy extensos, con poemas con muchas enumeraciones, con muchas metáforas. El tema es la denuncia al consumismo y la enajenación del hombre en la sociedad capitalista y materialista contemporánea. ¿Ver? Ahí tenemos los temas, la denuncia al consumismo y la enajenación del hombre
en la sociedad capitalista y materialista contemporánea. García Lorca escribió este libro cuando viajó a Nueva York. ¿Y qué vio? Vio una ciudad consumista, una ciudad que todo el día compraba, todo el día consumía. Y eso le parecía para él algo desastroso, una sociedad de consumo. Luego vio cómo el hombre se enajenaba, o sea, el hombre perdía su esencia. Y esto para él es producto de la sociedad capitalista. Y también, pues, critica mucho el materialismo contemporáneo. Todo ello se ve en este libro. Ahora, pasemos a otro. ¿Qué encontramos en Poeta de Nueva York? Imágenes desconcertantes. Cuidado con esto. Cuando se dice que García Lorca utiliza imágenes desconcertantes, no piensen que él agrega dibujos, no, es que las palabras provocan en tu mente imágenes extrañas. Eso es parte de la vanguardia, ¿verdad? Y recuerda que así como con Marcelo Gitano se denuncia el abuso contra los gitanos, el Poeta de Nueva York se denuncia el abuso contra el pueblo afroamericano. Ahora, aquí tenemos un poema de García Lorca llamado Nueva York. En este poema hay diferentes temas, por ejemplo, el consumismo. Te voy a pedir en este momento que alguien del aula nos ayude a leer el siguiente poema. A ver, chicos, ¿quién se anima? ¿Quién quiere leer el siguiente poema? ¿Alguien por ahí? A ver, muchachos, ¿alguien que lea el poema? Anímese, por favor. Ajá, a ver. Muy bien, Cotrina, empieza. Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas, un río de sangre, tierna, un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales, y es plata, cemento o brisa. En el alba mentida de Nueva York, existen las montañas, lo sé, y los anteojos para la sabiduría, lo sé, pero yo no he venido a ver el cielo, he venido para ver la turbia sangre, la sangre que lleva las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra. Todos los días se matan en Nueva York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2.000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos y 2 millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos. Muy bien, Cotrina, muy bien leído. Les cuento algo. Este poema es mucho más extenso. Solamente estamos leyendo un fragmento, pero quiero que se den cuenta de algo. Uno, que los poemas de Poeta de Nueva York son extensos. Primero eso, ¿no? Son poemas extensos. Dos, que son poemas bien metafóricos. No se entiende bien lo que dice. Son metáforas muy complejas. Por ejemplo, cuando dice, debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. ¿A qué se refiere el poeta? Que es muy probable que esas multiplicaciones, esos cálculos, estén manchados con sangre. O sea, está hablando obviamente de las cuentas. Dice, debajo de las divisiones hay una gota de sangre. Entonces, mucha de la plata que se gana en Nueva York está manchada por la sangre de hermanos y la sangre de trabajadores. Debajo de las sopas dice un río de sangre. O sea, habla de cómo se derrama la sangre debajo de toda esta suma, emoción y multiplicación. Y bueno, todo esto ocurre en Nueva York. Luego dice, existen las montañas, los anteojos, pero yo no he venido a ver el cielo. O sea, es como que García Lorca recuerda lo que antes miraba y recuerda quién es, pero en Nueva York no ha ido a ver el cielo.
ha ido para ver la tuya. Entonces, es como que se adjudica un tipo de rol estimular. ¿Ya? Y luego habla de qué se mata en New York. Y habla de cómo se matan animales. Y te dice, ¿no? Se matan patos, cerdos, palomas, vacas, corderos, gallos. Y todo esto deja los cielos hechos añicos. O sea, destroza el cielo. Es curioso porque arriba primero nombra el cielo, de que no vino a ver el cielo. Es decir, muchos dicen que Nueva York tiene un cielo hermoso, ¿ya? Pero ¿de qué sirve su cielo si todo está hecho de sangre? Entonces yo creo que va por ahí va la interpretación de Noé, ¿ya? Pero como te contaba, hay también una crítica, ¿no?, al consumismo. Cómo se consumen tantos patos, cerdos, vacas. Y es una crítica que hasta hoy se ve, ¿verdad? Me refiero a la crítica de cómo solemos consumir tanto, de la industria alimenticia, de cómo se matan tantos animales, tantas vacas, tantos corderos. Se crían animales solamente para matarlos. El animal no es ya animal, es comida. Y eso pues es algo horrible en la sociedad. Bueno, pasemos a otro punto. Ahí hemos visto un poema de García Lorca, pero ahora pasemos al teatro. García Lorca también fue un gran dramaturgo. Por ejemplo, es autor de obras como María la Primera, Bodas de Sangre, Yerma, La Casa de Bernarda Alba, entre otras obras. ¿Qué encontramos en estas obras? A ver, ¿qué encontramos? Primero, encontramos que primero, que en las obras hay una mística de verso y prosa. Es decir, García Lorca combina el verso con la prosa. En algunas obras hay verso, en otras hay prosa, y las va combinando, ¿verdad? Así escribía García Lorca, como que un teatro poético, un teatro que más parece poesía. Luego, vemos que sus temas son muy realistas. Este autor escribe sobre temas realistas. Su teatro trata de la realidad. Y posee un carácter moralizador. Es decir, este autor le plantea que es lo bueno, que es lo malo. Luego vemos que sus protagonistas son mujeres que luchan contra los códigos sociales. Este dato es muy importante. En el teatro de Lorca, la mujer se enfrenta a la sociedad. ¿Ya? La mujer se enfrenta a la sociedad. Y, por último, los personajes luchan o se someten al designio de los códigos sociales. En las obras de García Lorca, las mujeres se enfrentan a la sociedad, como que la sociedad no les permite ser felices, pero ellas luchan para ser felices, incluso rompiendo los códigos sociales, ¿ya? Incluso rompiendo los códigos sociales. Ahora, pasemos a otro. Se dice que el teatro de García Lorca tiene influencia del teatro griego. ¿Cómo es eso? Quiere decir que, por ejemplo, hay la aparición de un coro y también hay la aparición de la omisión de escenas violentas. ¿Se acuerdan que en el teatro griego no había escenas violentas? ¿Sí? Pues igualito, ¿ya? En el teatro español no hay escenas violentas. No hay. Se omite en el teatro de García Lorca, mejor dicho. Muy bien. Ahora pasemos a otro. Ahora vamos a hablar de Bodas de Sangre. Bodas de Sangre es una obra que fue estrenada en 1933. Y esta tragedia está organizada en 3 actos. Acto 1, acto 2, acto 3. Ahora, los personajes no llevan nombre, a excepción de uno llamado Leonardo. Los demás son señalados
según sus roles. Por ejemplo, tenemos la madre del novio, tenemos el novio, el padre de la novia, la vecina, la suegra, la criada, etc. Es una obra en la cual desde un comienzo encontramos ciertos símbolos. ¿Sí? Me comenta algo el espíritu, profe, hay una película. Ah, mira, qué interesante. Qué bien, qué bien. Pero la película está obviamente inspirada en película. ¿Ya? Es una tragedia. Recuerda, en esta obra hay símbolos. Por ejemplo, el cuchillo y las navajas, que tienen que ver con la muerte. ¿Por qué? Porque el papá del novio ha muerto por cuchillo. Su hermano mayor también. Se da a entender que el novio también va a morir por cuchillo. Por eso su madre busca siempre apartarlo de los cuchillos. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? La madre siempre teme que su hijo se muera, porque lo mata. En especial, le teme a la familia Félix, porque la familia Félix mandó tanto a su esposo como a su hijo mayor de ella, la madre del novio. Ahora, en esta obra hay una novia. La novia se quiere casar con el novio, pero esta novia tuvo un romance con Leonardo Félix. Entonces, el libro va a tratar de eso, de la novia que se quiere casar con un novio, pero tiene un ex llamado Leonardo Félix, al que aún no puede olvidar. Muy bien, espíritu. Toda la familia murió, toda la familia murió. Y el último hijo se quiere casar con una ex mujer de la familia. Pero espíritu no es su ex mujer. Solamente fueron, ¿cómo decirlo? No fueron ni novios, solamente enamorados. O sea, la novia no es la ex mujer. Claro, solamente era como que hubo un romance, pero no fueron parejas. ¿Verdad? La novia no llegó a ser mujer de Leonardo, no han estado casados, ¿sí? Así que no se va por ahí. Ahora, ¿qué más? ¿De qué trata la obra? A ver, te la cuento rápido. La obra comienza cuando el novio habla con su madre. Le dice, mamá, me quiero casar con la novia. Acompáñame, dice, no, acompáñame a pedir la mano. La madre no quiere ir, no quiere que su hijo pida la mano de nadie, porque sucede que él es su último hijo. Y si él se casa, pues ella se va a quedar sola. ¿Ya? Pero la madre comprende, porque los hijos también deben casarse, deben también formar su hogar. Y por eso va a pedir, le dice que le va a acompañar a pedir la mano. Pero luego, cuando el hijo se va, una vecina le cuenta a la madre quién es la novia y le cuenta que es la expareja de Leonardo Félix, un Félix. Eso a la madre la pone en alerta, porque le preocupa que su hijo pues haya tenido esa mujer como pareja. ¿Ya? Pero, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la vecina le cuenta que Leonardo Félix ya no es rival de Boris, porque ya se casó con la prima de la novia e incluso tiene ya un hijo con ella. Así que ya no es rival. Y la madre del novio pues, se tranquiliza un poco, ¿no? Porque estaba preocupada. Ahora, ¿qué más va a pasar? Va a pasar que bueno, el novio va a pedir la mano, la novia, y la novia acepta, y se pacta la boda. Pero la novia, como que no está tan contenta, porque ella se va a casar en lo que todo el mundo quiere, pero ella desea otra cosa. Ella no desea casarse con el novio, sino le gustaría escaparse con su ex. Eso le gustaría a ella, pero es imposible porque su ex está casado. Ahora, cuando Leonardo Félix se entera que su novia se va a casar,
habla con ella para impedir la boda. Le dice, novia, no te cases. Pero la novia no le hace caso, porque piensa que él es un mujeriego, que quiere jugar con su esposa y con la novia a la vez. Y por eso lo vota. Y finalmente va a llegar la boda. Se casa la novia con el novio. Y luego sigue una pequeña recepción. Es allí cuando la novia se vuelve a encontrar con Leonardo. Y cuando se encuentra con él, se da cuenta pues que eso no puede continuar. O sea, la novia no lo ama al novio, ama a Leonardo. Y por eso decide fugarse con él. Y se fuga. Pero al fugarse causa algo. Causa que el novio y toda la fiesta los persiga para saber dónde está. Porque no es correcto, no es correcto que se fuguen, que la novia deje hacia el novio con su ex. El mismo novio, el mismo novio va a perseguirlos y finalmente los va a encontrar. ¿Ya? Pero eso no se va a ver, eso no se va a ver. No se ve cuando no se ve cuando el novio, el novio, perdón, y Leonardo pelean con el novio. No se ve. Pero sí sabemos el resultado. ¿Y qué va a pasar? Que ambos van a matarse el uno al otro. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Ambos terminan asesinados. Bueno, y de eso trata rápidamente esta obra. La obra acaba cuando la novia intenta entrar al velorio, pero la madre del novio no le permite entrar. Y las vecinas terminan llorando en coro ante la muerte de este novio. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tema de esta obra? El tema de Boda de Sangre es el amor apasionado y trágico. Y también tenemos otros temas que lo notan. Por ejemplo, ¿por qué el novio decide perseguirnos? Es por honor, porque no está bien, porque que tu novia, que tu esposa, te deje por su amante. Eso no está bien. También se ve el tema de la violencia, cómo se matan por la novia, y también el tema de la muerte. ¿Verdad? Ahora, en esta obra se ve de forma muy clara una pugna entre el deber y el querer. ¿Qué debe hacer la novia? La novia debe casarse, seguir con los códigos sociales, con las normas, ser una buena esposa, pero ella no quiere eso. Ella opta por la pasión, opta por lo que ella quiere, y eso le lleva a romper los códigos sociales y lamentablemente fracasa. Lamentablemente la novia al final pierde todo, pierde a su amante y pierde a su esposo. Esta obra teatral tiene una atmósfera de violencia que se encuentra desde un comienzo, desde la mención al cuchillo, a las navajas, y finalmente pues se desata. Al final se producen estas partes. Ahora, se plantea que esta obra fue inspirada en un hecho de la vida real. Es decir, García Lorca había leído un periódico y se habría inspirado en una noticia para poder crear esta obra. ¿Ya? Entonces, de eso trata la obra, de cómo una novia provoca de cierta forma la muerte de su esposo y de su ex amante. Y de eso trata la clase. Ahora, rápidamente, muchachos, pasamos a el libro. A ver, abran sus libros, por favor. Vamos a resolver el material de hoy, ¿sí? Hoy día vamos a ver, voy a compartir pantalla. A ver, chicas, chicos, compartiendo pantalla. 3, 2, 1, aquí está. La pueden ver, ¿verdad, chicos? Chicas, ¿se puede ver? Ya. Aquí vemos el tema de generación del 98 y el 27. Y aquí tenemos las preguntas respectivas. Tenemos amplia teoría que te puede servir para estudiar qué fue la generación del 98, qué fue del 27, los integrantes. Aquí están los integrantes. Miren cómo han nacido en fechas cercanas.
Casi todos son de 64, 66, 73, 72, 75. Me parece que el mayor era el amor, ¿verdad? Y el más jovencito también era del año 79. Ahora, Juan Ramón Jiménez sería aún el más joven de todos, del 81. Por eso muchos dicen que Juan Ramón Jiménez sería un autor ni del 98 ni del 27, sino como intermedio, ¿no? Como intermedio. Muy bien. Ahora, aquí tenemos también muchos datos de quién fue Juan Ramón Jiménez, quién fue Unamuno, y a ver, también las etapas poéticas de cada uno. Y aquí tenemos un poema donde Juan Ramón Jiménez resume toda su obra poética. Mira, en este poema, Jiménez te dice cómo era su poesía. Dice, vino primero, pura, vestida de inocencia, y la ve como un niño. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes, y la fui odiando, sin saber. Llegó a ser una reina, fastuosa de tesoros, que ella apunte de piel sin sentido, mas se fue temblando, y yo le sonreía. Se quedó con la túnica de su inocencia antigua. Creí de nuevo en ella y se quitó la túnica. Y apareció desnuda toda, oh pasión de mi vida, poesía, desnuda mía para siempre. Ahora, aquí pues Jiménez está jugando con la desnudez de la poesía y nos hace pensar que habla de una mujer, pero no se mal pensado, habla de la poesía. Y luego tenemos Platerío, publicado en 1914, un libro de 138 capítulos o viñetas. ¿Verdad? Ahora, recuerden que Platerío es un libro triste. ¿Por qué? Porque trata de un hombre que te cuenta cómo era su conflicto. O sea, es un hombre que recuerda cómo era su conflicto. Y por eso es un poema triste. Es un poema triste. Ahora, vamos a pasar ahora a otro punto. Pasaremos a la generación del 27. Miren, aquí tenemos quiénes fueron los poetas. Rafael Alberti, Vicente Alexandre, Gerardo Diego, Damaso Alonso, entre otros. Tenemos una larga biografía de García Lorca, su obra, su poesía, Horas de Sangre, algunos poemas de él. ¿Ya? Y bueno, pasaremos ahora a la práctica. Pero antes de pasar a la práctica, quiero contigo leer un poema del libro Romancero Gitano, que me parece apropiado leerlo. Vamos a buscar Romance Sonámbulo. Romance Sonámbulo. Romance Sonámbulo es un poema de García Lorca, ¿ya? Y es un poema de los primeros que hizo, de su poemario Romancero Sonámbulo. Quiero que vean la diferencia. No es igual leer un poema de poeta en Nueva York que leer un poema de Romance Sonámbulo. Vamos a leerlo, ¿ya? Pero para esto voy a pedirte tu atención. Aquí tenemos el poema. A ver. Vamos a leerlo. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Alguien quiere leer el poema? Que es algo extenso. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrofas. Con que lea una estrofa yo conté. A ver, muchachos, ¿alguien quiere leer? Ya leyó Cotrina una vez. ¿Quién quiere leer ahora? A ver, compañero. Me comentan por interno. Yo, profe. Muy bien, Cotrina. Entonces vamos a hacer algo. Yo leo la estrofa 1, Cotrina la estrofa 2 y suma la 3. ¿Está bien? Y luego repetimos. Otra vez yo una, otra vez Cotrina y luego suma. ¿Ya? A ver.
Este es un poema que usa una estrofa llamada romance. ¿Qué es eso? Es una estrofa en donde los versos tienen solo 8 sílabas y tiene ritmo. ¿Ya? Vamos a leer. Primero yo, luego Cotrina, luego Suma. ¿Sí? Dice, romance sonámbulo, verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha, vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas, y el monte, gato garñudo, eriza sus pitas agrias. ¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi cabello por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los montes de Cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato deserraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu perchera blanca. Tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja, pero yo ya no soy yo. Ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna por donde retumba el agua. Muy bien. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados fardillos de hojalata, 1000 banderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto, de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está mi niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperaba? Cara fresca, negro pelo, en esa verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carambano de luna la sostiene sobre el agua. La noche supuso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el cabello en la montaña. Muy bien, muy bien. Entonces, hemos leído este poema. Pero ¿alguien sabe de qué trata? A ver, chicos, ¿alguien sabe de qué trata el poema? Porque es un poema muy bonito. La pregunta es de qué trata. A ver, muchachos, ¿quién se anima? ¿De qué trata el poema? De la muerte. Muy bien, espíritu. Trata de la muerte. En este poema, alguien muere. ¿Quién muere? ¿Quién muere? Si te das cuenta, el poema trata de 3 personas. En el poema hay 3 personajes. Un hombre, una mujer y un gitano. El gitano ha sido herido. La gitana le estaba esperando.
pero ella cayó sobre el agua. Entonces, parece que trata de una mujer que se suicidó al saber que su amado murió. ¿Ya? Es un poema sobre gitanos, de cómo los mataban. Incluso al final dice, guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Es como que los militares, los guardias, borrachos incluso, mataban a los gitanos. Los buscaban para cometer abusos. ¿Ya? Pero ahora, muchachos, vamos a terminar. Pasamos al práctico. ¿Ya? A ver, dirigida a 11. Acerca de la generación del 27, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. A ver, muchachos. Me comenta Bazán. La 1 es la E. A ver, ¿qué opinan, muchachos? A ver, Bazán, Cortina, es la E. A ver, igual también comenta Fernández, profe, la 1 es la E. ¿Qué opina su? ¿Es la E? Lo correcto del 27, claro, se llama así por el tricentenario de Bongo. ¿Ya? La clave es la E. Muy bien. La generación del 27 se llama así por el tricentenario de Bongo. Muy bien. 2, profe. 2 es García Lorca. A ver, el más notable poeta de la generación del 27, su poética abarcó lo culto y lo popular, lo vanguardista y lo tradicional, lo español y lo universal. Murió fusilado en 1936 por las tropas francesas. A ver, chicos, ¿qué marcamos acá? ¿Qué opinan? A ver, profe, ¿es García Lorca? Sí, yo creo que sí. Sí, de frente, ya marcamos García Lorca. Marcamos García Lorca. 2, la clave es la D. 3, profe, la C de momento. Obra teatral en la que García Lorca plasma el tema del amor pasional y la muerte. A ver, obra teatral, a ver, amor pasional y la muerte. Amor pasional y la muerte. Si te piden teatral, debe ser bodas de sangre. Claro, ¿no? Porque dice teatral. Teatral dice. Así que marcamos la clave. A ver, ¿tú qué marcaste? A ver, en la 3 clave la C. Claro, muy bien. Ya está en la 4. Ya. A ver, vamos a la 4. Ojo, están contestando por el chat. Fernández, Espíritu, Cotrina, Bazán, Cruz, Rafael, Sumo. Los demás compañeros no se contestan. Miguel también contestó una vez. Muy bien. Suyón también, ¿no? A ver, chicos, anímense. Pregunta 4. A ver, la aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cielo y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas corrientes. Los versos anteriores pertenecen al poemario de García Lorca titulado ¿Cómo? Bueno, si te hablan de Nueva York, obviamente debe ser de poeta de Nueva York, ¿no? Así que marcamos la clave de, ¿verdad? La clave que es la D. A ver, vamos ahora, muchachos, a la pregunta 5. En relación a bodas de sangre de Federico García Lorca, ¿qué tema de la obra se aprecia en el siguiente extracto? A ver, te quiero, que si matar te pudiera, te pondrían una mortaja con los filos de puñetas. Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza. A ver, chicos, ¿qué vemos acá? Profe, creo que es la A. Claro, no es un amor pasional. El amor pasional. Pregunta 6. Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible, que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan.
y donde caeremos todos en la última fiesta de los paganos. ¿Ah? En relación a los versos citados de Asesina y Denuncia, poema del poeta de Nueva York de García Lorca, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Es un poema de poeta de Nueva York. ¿Qué ha marcado un poco? A ver, creo que la clave es 6. A ver, 6. Manifiesta dolor por la ausencia y lejanía de sus seres queridos. No. Él está denunciando. Yo denuncio a toda la gente que ignora a la otra mitad. O sea, lo que es aquí García Lorca es denunciar a la gente que no tiene en cuenta a los demás. La mitad irredimible que levanta sus montes de cemento. O sea, Lorca denuncia a esa gente que construye edificios donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los paganos. O sea, él está denunciando a la gente que solamente piensa en el progreso, en consumir, en la ciudad. Yo pondría la A. Denuncia la inagitación del orden en la sociedad capitalista. Sí, clave la A. Pregunta 7. A ver, chicos, muy bien, Vigil, Suma, Espíritu, muy bien, Miguel, Rafael, con todos pasando, muy bien, ¿ya? Pregunta 7. Con respecto al teatro de García Lorca, el conflicto dramático está basado en personajes. A ver, ¿de qué tipo? ¿En qué tipo de personajes? ¿Cómo son los personajes de García Lorca? ¿Serán fantásticos? No. ¿Moralistas puritanos? No. ¿Solamente masculinos? No. La verdad son tomados de la realidad. Claro, son personajes reales. O sea, una novia es un personaje real. Un novio también. Un amante también. ¿Sí? Aquí marcamos la D. La E no puede ser, porque sencillos puede ser, pero no predecibles. La novia no es predecible. 8. A ver, leamos este fragmento. Leonardo dice, ¿y qué manos me calzaron las espuelas? La novia dice, estas manos, que son tuyas, pero que al verte quisiera quebrar las ramas azules y el murmullo de tus penas. Te quiero, aparta, que si matar te pudiera, te pondría una mortaja con los filos de tus letras. Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza. Marca la correcta. A ver, muchachos, pregunta 8. ¿Qué marcamos? Profe, 8 la A. A ver, Leonardo me presenta para la novia un amor claro. Para la novia, Leonardo es un amor que la arrastra. Ella no quiere estar con él, pero sí quiere, ¿verdad? 8 la A. 9. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre bodas de sangre de Federico García Lorca. Esta tragedia recrea la pugna entre el deber y el querer. Así, en este marco de conflictos y tensiones que ocurren. A ver, chicos. 9 la A. A ver, la novia se revela contra las normas sociales. Claro, la novia es contra rebelde. La novia se revela contra la sociedad. 9 la A. 10. En bodas de sangre, la atmósfera de violencia se presenta desde el inicio con la emoción aquí. A ver, ¿qué se alude en un comienzo que simboliza la muerte, la violencia? El cuchillo, muy bien, el cuchillo, que a veces digan ahí. Y al final hay un tipo de coro griego que se nota en el llanto de las. Así que marcamos la clave. Muy bien. Y eso es todo, chicos. Luego sigue tu domiciliario, ¿ya? Y bueno, en este momento vamos a pasar al temático. Así que, por favor, me comenta algo de mí. García Lorca fue falangista. No, al contrario. García Lorca apoyaba a la República Española. ¿Ya, chicos? Por eso, esa es falsa. Él no fue falangista. Él apoyaba a la República Española.
Muy bien. Pero no vale, pues, le está preguntando la domiciliaria. Ya, no sea chistoso, ¿sabes? Ahora, vamos a actualizar tu temática. A ver, chicos, rápidamente entren a su temático. A ver, actualicen su página, por favor. Exámenes online, nivel 4. A ver, ustedes son nivel 4, ¿no? Ya, hoy estamos 5. Tu prueba comienza 11 y 20. No se complica, muchachos. 11 y 20, tu prueba comienza. Acá, 11 y 30. Tu nota va para el segundito. Está. Ya, a ver, chicos, en este momento ya pueden entrar, ¿ya? Ya pueden entrar a dar el temático. Sí, aquí lo veo, todo es correcto. Bien, chicos, todo bien, ¿ya? A ver, me cuentan si pueden ingresar, ¿ya? ¿Pueden entrar, jóvenes? ¿Se puede? Sí, ya, entren, ¿ya? Ya, chicos, entren, por favor, de una vez.